Hermanos, hoy vamos a ver un pasaje escrito por nuestro hermano San Pablo, aquel que andaba persiguiendo a la iglesia y que el Señor lo tiró de su caballo para corregirle sus caminos. Y nos está hablando de lo que escribió el rey David, y lo tenemos en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 26, y en el capítulo 5 del 1 al 11, y dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pensamientos se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué es lo que tenemos aquí? San Pablo inicia trayendo a nuestra memoria las palabras escritas por David, que no hay ninguno, como diríamos en nuestro lenguaje popular, que no tenga cola que le pisen. Todos tenemos algo que no está de acuerdo con los mandamientos de Dios, con lo que Dios quiere para nosotros. Y puede estar en el lado del carácter, de la manera de hablar, de cómo nos comportamos con los demás y aún cómo nos comportamos con nosotros mismos. Pero dice que todo eso tiene una pena porque está escrito en la ley que Dios dio para obedecerla. Cuando nosotros nos cambiamos a una ciudad, debemos obedecer las leyes de esa ciudad. Y si nos cambiamos de un país a otro, con más razón debemos obedecer las leyes de ese país. Y entonces, si nosotros estamos bajo la creación de Dios, que es de Él,
cuánto más no debemos obedecer lo que Él nos manda, porque eso es en beneficio nuestro. Ahora, San Pablo aclara que todo lo que la ley dice, lo dice para que no lo hagamos. Cuando yo veo un letrero que dice alto, o cuando veo una lucecita roja en el camino que está en rojo, que está encendida en rojo y me la paso, ya sé que la ley me va a castigar porque yo debía haber obedecido esa señal. Y en el caso nuestro, el caso del cristiano, lo que debemos obedecer es lo que Dios manda que obedezcamos. Es lo que Él quiere para nosotros, porque es la mejor manera de vivir en relación, en una buena relación con Él. Pero San Pablo dice que ninguno, evocando al profeta David, que ninguno puede presumir de santito, porque todos tenemos algo en lo que hemos fallado en la ley de Dios. Ahora bien, él aclara que la ley estipula un castigo para el que desobedece. Y ese castigo, según lo que acabamos de leer, es la separación de la comunión de Dios con nosotros. Recuerden que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, el castigo fue quedar separados de la comunión con Dios. Ya no podían establecer esa plática que tenían por las tardes. Es más, pone un ángel o unos ángeles serafines con espadas flameantes para que no regresaran al huerto del Edén. Y por eso dice que todos como pecadores estamos destituidos, apartados, separados de la comunión con Dios, de la gloria de Dios. Vuelvo a poner el caso del teléfono. Si no pagamos el bill, nos cortan la llamada. Me sirve para ver la hora, me sirve para ver el día, para ver todas mis anotaciones que hice ahí, pero no me permite la comunicación ni con otras personas, ni aún con la compañía. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no nos hemos reconciliado con Dios. Pero aquí San Pablo nos aclara que hay un camino, y es el de la fe en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Al morir en la cruz, estaba pagando por nuestros pecados. Él estaba muriendo en la cruz lo que a nosotros nos correspondía. Por eso Él escribe, dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Porque no había comunión entre el Padre y el Hijo. Esa es la muerte que Él estaba recibiendo por nosotros. Y eso nos lo dice Deuteronomio 21:23 y Gálatas 3:13. Y también lo dice Primera de Pedro en su capítulo 2, versículo 24. Que cuando Cristo estaba en la cruz estaba cargando con nuestros pecados, por lo tanto no tenía comunicación con el Padre. Y Él no dice Padre mío, sino dice Dios mío, reconociendo la omnipotencia de Dios. Y si eso es lo que nos espera, hay un camino para no llegar al final de ese camino. Y es la fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, al morir en nuestro lugar, al pagar por nuestros pecados en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo por fe. Y en Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de las cosas que aún no se ven, la convicción de lo que aún se espera. Y en este caso, nosotros todavía no nos vemos agarrados de la mano de Dios, pero ya Él mora en nosotros. Porque dice en San Juan 14:23, que si alguno me ama y obedece mis mandamientos, mi Padre le amará y vendremos y haremos una morada en él. Por eso San Pablo va a decir con toda la razón, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Y eso es la tranquilidad que tenemos cuando aceptamos que Cristo venga a dominar nuestra vida. Y ya aquí va a quedar olvidado para el Padre, según leímos,
todos nuestros pecados pasados, porque Cristo ya pagó por esos pecados. Así es que lo único que tenemos que hacer es, como acabamos de leer, por fe aceptar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Pero mucho cuidado, no volver a andar por los caminos que andábamos antes, ni haciendo lo que antes hacíamos. Ahora debemos obedecer a Dios, y solamente nos da dos grandes mandamientos, según lo aclaró él cuando habló como un estudioso de la ley. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, con todas tus fuerzas y con todo tu poder. Y amar a tu prójimo, al que está cerca de ti, como a ti mismo, como si fueras tú mismo. Así es que si nosotros aceptamos esto y estamos dispuestos a vivir con Cristo, le pedimos que Él venga a nuestro corazón y que tome posesión de nuestra vida. Y una cosa que aprendemos aquí es a compartir lo que Dios ha hecho por nosotros después de haber aceptado el sacrificio que Él hizo por nosotros, y a cambiar nuestra vida y compartir esta experiencia con los que nos rodean. Y ahora, mis amados hermanos, reciban la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la comunión del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes y con sus familias donde quiera que se encuentren. Amén.